Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Gerardo Tábara, secretario de Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto, Mirta. Muchísimas gracias. Hay que decir, bueno, que esta entrevista, por supuesto, estaba pauteada mucho antes de que se conociera esta noticia, ¿no? La detención preliminar de la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, podemos hablar del tema porque, claro, estamos justamente reunidos para hablar de la rendición de cuentas y lo importante que es la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y, bueno, en este caso, la rendición de cuentas, que ya estamos a días. Sí, efectivamente, la noticia sobre la detención de la señora Keiko Fujimori es importante en el contexto de esta discusión sobre la rendición de gastos de campaña o sobre el financiamiento de la política. Porque tengo entendido que este caso por el cual se ha dispuesto hoy esta detención por 10 días es precisamente porque se presume habría recibido dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral del 2011. Es ese caso conocido como el caso Cocteles, que está en investigación, el que hoy ha supuesto esta detención. Y ya siendo en sí mismo muy importante el tema del financiamiento de la política, las noticias que tuvimos en los últimos años sobre la operación Lava Jato y cómo es que Odebrecht y empresas nacionales peruanas habrían financiado campañas electorales de diversos partidos políticos, nos puso con una mayor alerta sobre la urgencia de regular de forma estricta esto. Porque se comprobaba y había una serie de indicios, declaraciones del señor Barata, cuentas no claras, etcétera, que mostraban que varios partidos habrían recibido dinero ilegal que luego habría sido, entre comillas, camuflado, supuestamente, en este caso, a través de cócteles, y en otros casos de otras maneras. Entonces sí creo que es muy importante, a la luz de este acontecimiento y más allá de lo que la justicia determine, que tiene que seguir su proceso, por supuesto, creo que es importante prestarle mucha atención, mucha más atención al tema de del financiamiento de campañas. Por eso nosotros no nos cansaremos, Mirta, de decir que la decisión que tomó el Congreso el año pasado es por lo menos de una enorme irresponsabilidad, porque lo que hizo fue decir que OMPE está impedida de pedirle a las organizaciones políticas informes durante la campaña electoral. Hemos ido a votar el 7 de octubre, hace pocos días, sin saber quién financió. Exacto. Nosotros podemos decir que, claro, en Lima, el alcalde electo, Jorge Muñoz, sí presentó sus cuentas de campaña unos 15 días antes, pero en nuestros distritos no sabemos quién financió las campañas de los alcaldes electos, y a nivel nacional no sabemos quién financió las campañas de los 25 gobernadores regionales. Quedó finalmente como la iniciativa de algunos candidatos, ¿no? Que fueron como la minoría. Iniciamos una campaña que se llamaba Dime quién te financia, y nosotros encontramos 9 candidatos a nivel nacional que entregaron una ficha. 9 de 110.000. Sí, 9 de 110.000 candidatos que entregaron una ficha diciendo de dónde habían obtenido los recursos para su campaña. En Lima, uno de 20, y a nivel de regiones, de los ganadores o los que pasan a la segunda vuelta, ninguno ha dicho de dónde obtuvo dinero para financiar su campaña electoral. Y nosotros compartimos la apreciación que, lamentablemente, la corrupción en el Perú en muchos casos se inicia en las campañas electorales, porque se busca o se recibe financiamiento de personas que luego te lo van a cobrar si ganas la elección a través de licitaciones, de compras, de contratos, de puestos de trabajo, de facilidades para obtener licencias, etcétera, ¿no? Y miren cómo el día de hoy, 10 de octubre del 2018, estamos hablando de una campaña del 2011, con el caso Cocteles, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que usted decía es ciertísimo, ¿no? Nos pusimos todos en alerta, lamentablemente el marco normativo no responde, ¿no?, a esa alerta. Y nosotros emitimos un reporte, lo conversamos en algún momento, Mirta, contigo, cómo es que en la campaña del 2006, el ingreso de los partidos por aquello que se llama
actividades proselitistas, Exacto. cócteles, cena, rifas, había representado apenas el 3% Claro. de los ingresos de todos los partidos. Y eso pasó a ser el 26% al 2011. Porque había un vacío ahí en la norma, ¿no es cierto? Claro, Sobre porque cuántas actividades se podían hacer al año, creo, no más dice allá de cuál cuántas, monto tendría que ser exacto, generado no dice por actividad. cuántas, y entonces, si son muchísimas las personas que compran un boleto de rifa, de bingo, de pollada o de cóctel, es muy difícil, si no imposible, hacer una fiscalización que demuestre si efectivamente Claro. Mirta o Gerardo compraron esos tickets para ir a ese chifa, a ese cóctel o a ese sorteo. Y la discusión de siempre, ¿no? ¿Qué es más sencillo para nuestro país? ¿Sancionar o prevenir? Bueno, sí, ¿No? y lamentablemente sancionar, aquí ojo, después de una investigación ardua. no tenemos ni prevención ni sanción en el organismo electoral. Este proceso está en investigación judicial, está en la sede fiscal todavía, el caso de la señora Fujimori, como el de otros más también. Está el caso de la señora Susana Villarán, que también habría recibido 3 millones para financiar su campaña del no a la revocatoria, ¿no? Y otros más. Y claro, hemos terminado la elección y todavía, según la ley, las organizaciones políticas no están todavía en el plazo de presentar sus reportes. ¿Por qué? Porque la ley que se aprobó el año pasado dice que se presentan los reportes de gastos 15 días después de concluido el proceso electoral, no 15 días después de realizadas las elecciones. El proceso electoral concluye cuando el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales terminaron de otorgar las credenciales a todos los ganadores. Estamos haciendo mal la cuenta entonces si sumamos 15 días después del 7 de octubre. No, porque todavía, o sea, los resultados oficiales, las tachas, las impugnaciones, etcétera, hay segunda vuelta en diciembre, por lo tanto el proceso electoral continúa. Y después de eso, cuando el jurado ha terminado de otorgar todas las credenciales, emite una resolución que es publicada en el Diario Oficial del Peruano, en el cual da por concluido el proceso electoral regional municipal 2018. A partir de ahí empezarán a contar los 15 días para que se entreguen los informes a OMPE. Muchos de los candidatos y organizaciones políticas para entonces estarán dedicados a cualquier otra cosa. Y estoy seguro, lamentablemente, que no van a cumplir con Bueno, entregar. y muchos de ellos, ojo, en campaña para una segunda vuelta. Si estamos hablando de agrupaciones políticas en 15 regiones, ¿no?, de nuestro país. Son 30 organizaciones políticas que estarán en campaña para la segunda vuelta. Ahora, ¿qué pasa y todas las demás? Y perdón, en ese caso, la rendición de cuentas tienen que presentarla después. Después. También. Después, sí. ¿No es cierto? Estamos hablando que de enero. Estamos hablando de fines de diciembre o enero, cuando ya los ganadores habrán ocupado sus puestos y, como te digo, los perdedores estarán dedicados a otra cosa. Yo me temo que lo que vamos a tener acá es una ausencia de informes de gastos enorme, porque además no hay manera de sancionarles. Eso, usted No hay hablaba forma de sobre ese sancionar. repaso histórico que hizo Transparencia, ¿no es cierto?, sobre el incremento de aportes a través de actividades proselitistas. Así también han hecho ustedes lo propio con la presentación, ¿no?, la rendición de cuentas o la presentación de reportes desde el proceso electoral anterior, del 2014, ¿no?, que los porcentajes eran bajísimos. Eran muy bajos, muy bajos. La gran mayoría no entrega los reportes y muchos de los que entregan reportes dan cuenta apenas de 1/3 de lo que efectivamente se calcula como gasto. Y las facultades de OMPE para hacer una efectiva fiscalización se ven limitadas, se ven reducidas, o son tan costosas las tareas de ir a fiscalizar a nivel nacional cuánto se hizo de gasto de campaña, puede resultar mucho más caro que lo que se cobraría por la multa impuesta, que además nunca se le cobra. Entonces, cuando nosotros conversamos con los funcionarios de OMPE, nos dicen, pero esto es lo que ocurre. Terminamos gastando 5 en ir a fiscalizar si el candidato a un distrito gastó tanto y luego la multa es de 1 y además no la paga. El Estado, porque OMPE es el Estado, gasta en algo que luego no lo recupera.
Por eso es que, insistimos, tenemos que mejorar la legislación sobre financiamiento de campañas electorales para prevenir, como tú bien dices, y no estar luego lamentando situaciones como las que hoy son una noticia muy importante para el país. Bueno, el 9 de diciembre los peruanos vamos a decidir sobre un punto en específico que tiene que ver con el financiamiento de la política, ¿no? Sí, efectivamente, una de las preguntas del referéndum es sobre el financiamiento de la política. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, A ti, Mirta, don muchas Gerardo, gracias por habernos acompañado. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia.